¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Bueno, como les había comentado que por situaciones personales no se podía llevar a cabo la clase como normalmente la veníamos llevando en los últimos 2 meses, ¿no? Que era conectarnos todos a través de Zoom y poder compartir. Bueno, les grabo esta clase para que no ir perdiendo el rumbo, ¿no? Y que de cierta manera, pues ustedes tengan la oportunidad de aprovechar el tiempo, ya sea en el transcurso del día o lo que va el lapso de esta semana. Bueno, lo que abordaremos el día de hoy son las sanciones, ¿no? O los castigos, las sanciones o los castigos, que al final de cuentas, como lo hemos venido manejando en las últimas clases, están relacionadas con las formas de convivencia, ¿no? Con las normas o las leyes. Como lo hablábamos en las sesiones pasadas, el control social es cómo, ¿no? De manera formal o informal, o sea, informal a través de nuestra familia, a través de nuestra sociedad, cómo llevamos a cabo un control sobre las reglas que se tienen que seguir, las normas de comportamiento de un individuo. Y las formales, pues es a través del Estado, ¿no? A través de las leyes que administra el Estado y las sanciones que administra el Estado. Bueno, hoy nos toca hablar específicamente eso, de las sanciones. Pero cuando hablamos de los castigos o las sanciones, que pueden ser también formales o informales, tendríamos que hablar también de la desviación, ¿sí? Que fue uno de los primeros temas que vimos en el semestre. No sé si se acuerdan cuando hicimos incluso el librito, ¿no? Que era desviación. Eso, bueno, lo abordaremos. La desviación es el conjunto de normas sociales, comportamientos y actos que se desvían del control social, ¿sí? O sea, son el conjunto de acciones, vaya, rompen lo que es el control social, es decir, que rompen las reglas implícitas o explícitas que ponemos o que imponemos como sociedad y que la gente debería de seguir, ¿ok? Entonces es el conjunto de normas sociales, comportamientos y actos que se desvían del control social, se desvían del control social, y la manera en que ella de igual forma crea un sistema para evitar que existen estas desviaciones. O sea, al final de cuentas no siguen un patrón de comportamiento y rompen las reglas que ya están escritas de manera formal o de manera informal, ¿no? Las dimensiones de la desviación social nos dicen que la desviación social es una patología social y a ella le atribuyen 3 características esenciales. O sea, entonces, cuando hablamos de una desviación social, es decir, no sigues patrones que son informales. Acuérdense que no sigues patrones de comportamiento que dictamina la familia, que dictamina, por ejemplo, la escuela, el trabajo, o que incluso dictamina los grupos sociales, pero tampoco las formales como el Estado, ¿sí? Las leyes como tales. Entonces, la desviación social se dice que es una patología social, una anomalía social, una falta de empatía o falta de seguimiento de reglas e instrucciones en nuestra sociedad. Y se le atribuyen 3 características esenciales, que es la de ser como individuo, la relativa, la de ser relativa, la normativa, o perdón, la normal y la funcional. La relativa la de ser relativa se refiere a que la relatividad implica el desechar la inherencia de bueno o malo, aceptable o rechazable. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, todos hemos participado, hemos sido cómplices del constructo social, de lo de ser bueno o ser malo. Ser bueno es el que sigue las normas, ser malo es el que rompe las normas o no las sigue, ¿no? Una persona buena es aquella que ayuda, una persona mala es la que no ayuda. Entonces, todo eso, aunque no esté escrito como tal en una ley, socialmente nosotros hemos generado ese constructo, quién es bueno y quién es malo, ¿ok? Entonces, la desviación social dice que se le atribuye a 3 características esenciales. Eso, la de ser relativa. Entonces, en pocas palabras, alguien que presenta una desviación social, pues simplemente no concuerda con eso, ¿no? Importa un comino si es bueno o es malo, no me interesa, yo actúo como soy y punto. La de ser normal, acuérdense que también ser normal o anormal, perdón, es un constructo social. ¿Qué es normal? Ir a la escuela. ¿Qué es anormal? No ir a la escuela, ¿no? ¿Qué es normal? Saludar. ¿Qué es anormal? No saludar. Entonces,
También una persona que presenta una desviación social rompe esos patrones de normalidad, ¿sí? Y de funcionalidad, por ende, tampoco es una persona que se adapte a los contextos. Por eso, una persona que presenta una desviación social no se adaptaría a las normas, por eso digo, a las normas familiares, sociales, escolares, laborales y pues, del Estado, ¿no? Entonces, por eso, no cumple con ninguna de esas tres características, por lo tanto, se genera una desviación social. Bueno, el orden social se mantiene porque existen unas normas que rigen las relaciones entre los individuos, tradiciones, costumbres, leyes y otros tipos de reglas moral, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, si nos conducimos con orden y nos adaptamos a las sociedades porque seguimos esas, volvemos a lo mismo, esas normas. Entonces, somos partes de un control social formal o un control social informal. La relación individuo-sociedad unas veces es armónica y pacífica y otras es antagénica y conflictiva. En toda sociedad hay personas y grupos que se desvían en parte al comportamiento general aceptado. Entonces decimos que hasta cierto punto dentro de la normalidad es que es normal que hay personas que no sean normales, ¿no? No se adaptan, no cumplen con lo que se espera como sociedad. Bueno, la desviación como dimensión transgresora de la norma. La conductividad estructural, desviación y límites. ¿Qué quiere decir? Que las normas de convivencia, formales e informales, ¿no? Nos llevan a actuar de la forma que se espera socialmente y por ende lo transportamos o lo transferimos de generación en generación, porque eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron a no robar, por ejemplo, no tomar lo que es tuyo, aún un juguete, dinero, posesiones, qué sé yo. A ellos se los enseñaron sus abuelos y así. Y nosotros a nuestros hijos se lo vamos enseñando y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que nos mantengamos en un control, ¿no? En un espacio, en un contexto, bajo unas normas de convivencia. Pero decimos que todo hay límites, ¿no? Sí, también cuando es tan rapaz, tan fuerte, eso ya rompe, que es como, por ejemplo, en la época de donde hay, o sobre todo, por ejemplo, la forma de convivencia social llamada, o mejor dicho, la forma, uh, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le podríamos decir? El, el, el tipo de gobierno, o el tipo social de gobierno llamado socialismo, o el tipo de gobierno económico llamado comunismo, ¿no? El socialismo es la forma de convivencia social y el comunismo es la forma de gobierno, la forma económica, ¿ok? Pero al final de cuentas el socialismo y el comunismo van de la mano, ¿no? No lo podría, difícilmente lo podría separar. Entonces, por ejemplo, en muchas partes del socialismo y el comunismo, es como tan tajante de que tú no debes de usar cierto tipo de ropa porque entonces hay penas, ¿no? O tú no puedes comprar cierto tipo de ropa, tú no puedes ganar más de 100 pesos diario porque entonces habría desigualdades sociales. Entonces, de cierta manera, es una forma de apresar, ¿no? De oprimir al individuo. Entonces, vemos, por ejemplo, en Cuba se supone que hay muchos profesionales preparados, por ejemplo, los médicos que tienen fama de ser muy buenos médicos, pero sin embargo, aunque seas médico, ganas lo mismo no sé, un vendedor en una tienda, porque nadie puede ganar más de, por así decirlo, 100 pesos cubanos, ¿no? No podrían, porque entonces, ¿cómo podría ganar más un médico que un vendedor de una tienda, por ejemplo? Hablaríamos de que habría, entre comillas, desigualdad social. ¿Ok? Entonces es tajante, ¿no? No dejan crecer. Esas son normas restrictivas que el Estado impone en México, por ejemplo, ¿no? El doctor gana, por ejemplo, un doctor gana 10,000, mientras que a lo mejor otro gana 5,000. Un vendedor de carros a lo mejor te gana 20,000 y el doctor te gana 10,000. Entonces, pues cada quien, ¿no? Es muchos factores, ¿no? Que te llevan a cómo ganar y cómo vas a vivir, etcétera. Entonces, eso es restrictivo. Pero aquí en esta parte de la conductividad estructural, desviación y límites, es que hay ciertos, como sociedad tenemos ciertos límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay límites, tú le puedes gritar a tu mamá, entonces a lo mejor hay una sanción familiar. Pero, por ejemplo, para el Estado, una ley no hay algo que legisle que si le gritas a tu mamá, pues no hay quizás una pena como tal. Pero ojo, hay un límite. Si tú, dentro de esa forma de gritarle, hablarle y eso, sobrepasa ciertos límites, ya podría ser penalizado, por ejemplo, como un maltrato psicológico. ¿Me
explico? Entonces, ahí sí ya hay una pena en la que el Estado atribuye. Por ejemplo, podrías tener diferencias con tu pareja, pero si pasas un límite, ya podría ser catalogado como violencia de pareja, ¿no? Violencia intrafamiliar, qué sé yo. Entonces, por eso dice que la desviación, las conductas tienen un límite, que pueden ser hasta cierto punto normales, pero cuando sobrepasan esa línea delgada del límite, ya se conoce como una desviación. Por lo tanto, cuando hay una desviación, se debe de generar un sistema de sanciones. La sanción es la reacción de aprobación o reprobación de una autoridad o de toda sociedad hacia una conducta, que puede ser organizada o difusa en el ordenamiento jurídico. Entonces, la sanción, como les decía, puede ser formal por medio del Estado o informal por medio de un grupo social o de la familia o de la escuela, ¿sí? Las sanciones organizadas son las expresiones de aprobación o reprobación que están bajo control de sus grupos oficiales, mientras que las sanciones difusas son las que promueven los individuos o subgrupos antioficiales y oscilantes. Es decir, las sanciones organizadas son las que sí tienen un respaldo jurídico, y las sanciones difusas es las que están contra ese respaldo jurídico, ¿no? Bueno, las recompensas sociales en el sistema de sanción nos habla de que la sanción se podría clasificar. Bueno, eso va a depender incluso de país, pero también va a depender incluso hasta del estado, del municipio, los tipos de sanciones, ¿no? Entonces, a lo mejor un delito en Sonora no se sanciona de la misma manera que se sanciona a lo mejor en el Estado de México, por ejemplo. Sí, cada uno de ellos tendría como estado su propio tipo de sanción. Y bueno, los castigos en transgresiones de las normas, pues nos hablan de que la aplicación de las recompensas, hablando específicamente de castigos, motivan al personal a unirse y a trabajar por un bien común. Es decir, sabiendo que cuando se transgrede una norma y una consecuencia, obliga a que la sociedad pues trabaje, ¿no? Por el bien común. Además de que estas influyen sobre los trabajadores para que acudan a su trabajo, refuerzan la estructura de organización, haciendo que seamos más organizados. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, no todo es castigo, también puede haber recompensas y lo vemos en muchos trabajos. Si tú llegas temprano, si no faltas, hay una recompensa que es un bono o algo así. En la sociedad, pues de cierta manera también es así. Si tú contribuyes, si tú aportas, hay reconocimientos que se llaman recompensas sociales, que es cuando la sociedad alaba, ¿no?, tu trabajo, reconoce tu trabajo. Entonces, ese podría ser una recompensa. Entonces, bueno, ¿se fijan? La desviación social tiene mucho que ver, es cuando se transgrede normas, se transgrede reglas, ahí vienen las sanciones nos llevan a que individuo, de manera formal o informal, individuo que no cumpla con esas normas o esas reglas, tendrían un castigo, ¿no? Y ese castigo entonces también te lleva a que mejor en lugar de castigo busques una recompensa. Es como el conductismo que ya ustedes ya vieron en algún momento. El individuo cuando recibe una recompensa, normalmente te lleva ¿a qué? A presentar o a repetir esa conducta, pero cuando recibes un castigo, te lleva normalmente a ya no presentar esas conductas. Un niño que saca buenas calificaciones y la mamá o el papá le regala un juguete, carrito, qué sé yo, un abrazo y todo eso, eso motiva a que el niño vuelva a presentar conductas de ese tipo, o sea, sacar buenas notas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un niño golpea a otro compañero sin razón aparente y los papás lo castigan, lo sancionan, en teoría, esa sanción, ese castigo te llevará a que el niño no vuelva a repetir ese tipo de conductas. Bueno, ahí influirían otros factores, ¿no?, que manejan perfectamente el conductismo, ¿no? El tipo de castigo, intensidad del castigo y todo eso. Pero en teoría, pues así es. De hecho, acuérdense que muchas de las reglas o técnicas de la criminología que aportan sobre el estudio de las conductas delictivas nos dicen que cuando un individuo comete un delito y este no es castigado, este tenderá a repetir conductas delictivas nuevamente y en mayor proporción. Es decir, llevó a cabo un delito, no fue castigado. Normalmente al no ser castigado se convierte como en una recompensa, que bueno, no fue castigado, no pasó nada. Entonces vuelve a cometer el delito, pero quizás ese delito todavía es mayor, ¿sí? En mayor intensidad, a eso se refiere. Pues bueno, muchachos, espero que más o menos haya quedado claro. De todas maneras, saben que estamos al pendiente por el grupo de WhatsApp. Yo espero que ya la próxima semana nos regularicemos, nos volvamos a reacomodar con las clases normales como las veníamos dando en estos últimos días. Y estamos pendientes, cuídense mucho, nos vemos y échenle ganas, ¿ok? Saludos.